Cuando se anunció, ya hace casi un año, ¿no?, que la presentaste ahí en el... Perdóname, ya está. Bueno, Félix, encantado de estar aquí contigo para hablar unos minutos de Furia, tu nueva serie. Ya cuando se anunció hace un año, cuando en la presentación de HBO, dijiste que era una serie escrita por y para ellas. Te quería preguntar si siempre tuviste el casting en mente, antes incluso de comenzar a armar el guión, y cómo fue el proceso de reunir a un elenco tan potente. Sí, prácticamente todo el elenco estaba bastante decidido desde la génesis, desde la escritura de guiones. Con muchas de ellas ya había trabajado en otras ocasiones, como es el caso de Carmen Machi, Cecilia Ross no, perdón, Pilar Castro o Candela Peña, y luego otras que no habían trabajado todavía conmigo, como es el caso de Natalie o de Cecilia. Sí que estaba yo con muchas ganas de hacerlo porque tenía una relación amistosa y estrecha con ella. Entonces sí que estaban decididas muy desde el principio. Luego ha habido un montón de casting porque ya ves que la serie es muy coral, que se ha ido decidiendo a partir de pruebas de casting y todo eso. Pero sí, escribir cuando tienes las caras en la cabeza facilita mucho las cosas. Y a la vez escribes con la sensación de querer agradarles, de homenajearlas, de llegar a un lugar en el que ellas se sientan casi agasajadas con el personaje que les escribe. Hablas de ese proceso de escritura. Este es un relato de varias mujeres al límite de historias cruzadas. ¿Qué fue lo que te inspiró, lo que te removió a escribir 5 historias tan extremas en el fondo? Bueno, la contemporaneidad, el momento que estamos viviendo, que es cuanto menos desconcertante, donde la violencia se ha establecido casi como única forma de comunicación, además reivindicada muchas veces como forma de protesta libre, del golpe sobre la mesa, la rabia, la ira, la confrontación, todo eso mezclado con no mirar al prójimo, con toda esa especie de momento tan enloquecido donde los intereses creados están muchas veces por encima de los afectos o del respeto al prójimo y todo eso que estamos viviendo actualmente. Me parecía que era un súper tema para contarlo de una manera caleidoscópica, que hubiera muchos personajes que contaran, digamos, distintos trozos del pastel que plantea la serie. Y el hecho de que sean personajes femeninos es exclusivamente porque lo habitual es que sean personajes masculinos, que una serie de este tipo esté liderada por personajes masculinos. Quiero decir que ellas no representan tanto a las mujeres como a la sociedad en general. Quiero decir que son mujeres que dan un golpe sobre la mesa y que tienen momentos de ira y de venganza, pero también son víctimas del sistema, pero también son parte de él, ¿no? Pues también tienen grietas y juego a retratarlas de una manera despiadada también, ¿no? Quiero decir que al final son personajes poliédricos en ese sentido, a pesar de que es muy satírico y las situaciones están muy llevadas al extremo, luego la cosa resulta verosímil porque tienen colores los personajes. Hablando precisamente de esa verosimilitud, tú, imagino que cuando escribiste hace ya, pues, imagino más de un año o incluso 2 años, y lo veías como una respuesta al momento actual, no te ibas a pensar que era raro pensar que la realidad siempre superaba la ficción, porque estamos en un momento mucho más límite o mucho más de furia o de violencia que cuando escribiste la serie. Claro. Llega en un contexto especialmente convulso, no sé, la polarización política, desencanto social, escándalos de corrupción. Ahora hay quien dice que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. ¿Cómo crees que la serie dialoga en este clima exacto actualmente? Pues mira, está escrita hace 2 años y es verdad que parece que retrata el momento preciso en el que estamos e incluso puede que me quede corto. De hecho, estamos escribiendo la segunda temporada y en la segunda temporada mordemos todavía mucho más y somos más ácidos y más críticos porque la realidad lo propicia. Sí, no es que yo pensara que íbamos a cambiar, pero llevamos ya muchos años diciendo que la cosa va de mal en peor, así que no era difícil imaginar que la cosa se iba a ir complicando cada vez más. Sí, no sé. De hecho tengo varias frases apuntadas de la serie y hay un momento en el que una de las protagonistas dice que el mundo es un lugar cada vez más siniestro y complicado y que, y cito textualmente otra vez, ya todo es egoísmo y violencia, sálvese quien pueda, ni siquiera la idea del fin del mundo hace que salga algo bueno de nosotros. Estamos en ese punto, nunca vamos a salir mejores. ¿Te acuerdas de eso que decíamos en pandemia de esta saldremos mejor, esta no sé?
Sí, hay una especie de enfermedad colectiva, hay una psicopatía despiadada por los intereses y por en el que y además el poder es un elemento de enorme atracción para la mentalidad psicopática, o sea que ya no es solo el ciudadano de a pie, sino que el que acaba llegando al poder, tenemos grandes ejemplos en el mundo hoy en día. Normalmente esa ambición de poder no es saludable y quiero decir, es normal que al final acaben alcanzándolo seres como Donald Trump o como Milley o como otros muchos personajes que hay en el mundo. Todo eso no ayuda. Es complejo, es un momento en el que estamos apuntalando un sistema que no se acaba de derrumbar nunca, pero que está en franca decadencia. Has hablado de que ya estás escribiendo la segunda temporada, ya nos lo adelantó Candela el otro día en La Revuelta. Me gustaría saber qué nuevas formas de furia o de ira o qué nuevos personajes, a qué sitio te quieres llevar a los personajes ya existentes, y si tienes ya alguna de esas actrices, como tú nos has contado que escribes ya pensando en actrices, si tienes alguna carta a los Reyes Magos ya. Sí, bueno, ahí, como ves en la primera temporada, todos los personajes llegan bastante al límite y era bastante difícil reproducir segundas temporadas con los mismos personajes y que no nos quedáramos un poco más tibios. Con lo cual la segunda temporada, respetando además una fórmula que hay otras series que sostienen, tiene el mismo tono, pero son universos diferentes y personajes diferentes. ¿No? Sí, son nuevas historias. Hay enlaces. Ajá. Hay actores de la primera temporada que pasan a la segunda temporada a modo de link o enlace de la primera temporada a la segunda, pero no todos, no todos los personajes de la primera temporada. Y la verdad es que todavía no estoy autorizado a contarte más del contenido. Ahora que no nos oye nadie, Félix, algo que tengas en mente. Mira, te voy a adelantar solo que Claudia Salas, Ana Torrent y Alberto San Juan pasan de la primera temporada a la segunda temporada. Y todo lo demás son rostros femeninos nuevos que no te puedo mencionar. Perfecto, me doy por satisfecho con eso. Y ya para terminar, que nos vamos a quedar sin tiempo, me gustaría preguntarte con qué mensaje o reflexión te gustaría que se lleve el público, que se quede el público después de ver todos los capítulos de Furia. ¿Qué conversaciones te gustaría que generara en el espectador? Sobre todo lo que me gustaría es que generara conversaciones, porque el problema es que últimamente hay tan apabullamiento de contenido y la gente está tan entretenida y tan apabullada que no hay tiempo de la reflexión. Pasa de una serie a otra sin te gusta. Yo creo que cualquier forma de expresión artística, audiovisual, merece nuestra relación y nuestra implicación, y de verdad hay un momento estático en el hecho de ver algo y poder quedártelo un rato y poder comentarlo con la gente, y eso últimamente pasa poco. Yo tengo la sensación cuando hablo con amigos de series que es como una especie de juego de cromos. Uno nombra una serie, el otro nombra otra, el otro nombra otra. No, pues esa yo no la he visto. Ah, pues tienes que ver esta. Y al final no acabamos hablando de ninguna. A mí me gustaría que generase conversación, y con esa ambición está escrita. Creo que es un circo de 4 pistas. Es muy divertida, es muy entretenida, pero también es muy ácida, es muy crítica y merece que se quede con el espectador un ratito. Esa es mi ambición. Bueno, se estrena semana a semana, lo cual es en el fondo bueno para ir. Esas series de antaño que nos acompañaban durante meses, eso era algo que creaba realmente un enganche, ¿no? Un vínculo. El 11 de julio estrenamos los 2 primeros capítulos y a partir de ahí será un capítulo por semana.